es decir, el referente a las cuestiones de la OIT que permiten una extensión de los derechos laborales de los salvadoreños en muchos aspectos y sobre todo, básicamente, los que trabajan con el Estado. Pero eso pasó, es decir, pasó la legislatura y no se tocó ese tema. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son de que nosotros exportamos zapatos, madera, mariscos, miel, por decir algunos artículos, a Europa. Pero las preferencias arancelarias que nosotros tenemos con Europa se terminan en el 2009. De tal manera que en el 2010 estos productos que acabo de mencionar van a tener que pagar impuestos en Europa y consecuentemente vamos a perder competitividad. Si una cosa como esta no es abordada por la Asamblea Legislativa, realmente Mauricio va a tener que acudir a otros recursos, acudir a otras alternativas que de alguna manera pudieran haberse destinado en un sentido favorable para el pueblo salvadoreño. Yo lamento mucho que se haya visto con tanta ligereza esas reformas que necesitamos, porque aparentemente solo los diputados en alguna medida piensan básicamente en ellos, en lo personal, ¿verdad? Eso de agentes de seguridad, un año más a los que van fuera, que quieren ahora que sean 5 años los que van a estar ahí en la Asamblea. Bueno, sufrir 5 años viendo algunas caras indeseables para el pueblo salvadoreño ahí va a ser duro. Y no voy a referir a nadie en lo personal, porque también sé que hay diputados muy buenos, muy decentes, muy éticos, verticales, y solo me basta decir uno que ya lo mencioné, Héctor Dadiresi. Ok, vamos a ver un corte y quiero decirles que han caído muchos correos felicitándolos porque estén nuevamente en este set y vamos a tratar de tenerlos más seguidos. Y hay algunas preguntas que me gustaría, digamos, que ustedes pueden contestarlo como temas, digamos, ¿cierto? El próximo bloque. Por ejemplo, unos preguntan, bueno, ¿qué debe esperarse de las próximas elecciones? No hay fiscal, hay que elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la República, etcétera. Otro tema es la falta de medicina en los hospitales, dicen, ¿no? que se ha hablado poco sobre esto. Después, otro quiere que le expliquemos el viaje de placer que está dándose el presidente Saca. Yo no podríamos explicar eso. La no renuncia de los gerentes de las alcaldías, ¿no? que han puesto en jaque a varios alcaldes electos, ya que estén en posesión del cargo y que se han encontrado en San Salvador, en Santa Ana, para dar dos hechos totalmente políticamente diferentes, en los cuales los gerentes no quieren renunciar, ¿no? Y la deuda política del PDC y el PCN, que se le dio el privilegio de poder pagarla en 5 años sin intereses, digamos, ¿cierto? Y lo que es peor, sin saber a cuánto asciende la deuda. Un tema que hoy mañana toco en la columna de la prensa gráfica. Vamos al corte, ya volvemos a ver con algunas de estas respuestas de parte de nuestros amigos televidentes. Bueno, son varios los temas que usted quiere elegir, próximas elecciones, fiscal magistrado, falta de medicina en los hospitales, no renuncia de los puestos de confianza en las alcaldías, que pudiera suceder lo mismo a nivel gobierno, la deuda política privilegiada que van a pagar en 5 años los partidos políticos PDC y PCN. ¿Qué tema quiere tocar? No, usted, doctora, dijo hospitales. Hospitales. Declaración que yo acuerpo y creo que acuerpamos todos aquellos que queremos este país. Los hospitales desmantelados deben de ser inmediatamente producto de una atención y particularmente el problema medicinas. Yo creo que de las primeras medidas que Mauricio ha aceptado que deben de cumplirse es el dotar a los hospitales de los medicamentos adecuados, pero eso lleva consigo el trabajar en el aspecto de medicamentos que se vuelvan accesibles también a la población, porque en este momento estamos pasando por una situación grave, gravísima, de comprar medicamentos. Se ha calificado, de acuerdo con el último estudio que hizo Eduardo Espinosa en la Universidad de El Salvador, como este país en donde más caros se vende y que hay medicamentos que están costando hasta 1000 veces lo que debían de costar, entre 500 y 1000 veces. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? Que más del 50% del gasto de bolsillo de la población a la cual los hospitales no le dan el medicamento, se le va a la gente en comprar medicamentos. Es decir, está a veces gastando mucho más que lo que le podría costar comer y sostener a sus hijos, el poder pagar medicamentos para
dar respuesta a algo que la gente realmente lo considera prioritario. Pues una persona que está con un dolor y necesita ir a comprar un medicamento En adecuado. este tema también, doctora, está la reforma de la ley LACAP, ¿no? Que es un problema que está creando... Ese es uno de los puntos que se está estudiando y se está crea mucha proponiendo burocracia. que crea mucha burocracia. Ok. Las próximas elecciones, un tema, digamos, que preocupa a todos. ¿Cuándo va a haber fiscales? ¿Qué tipo de fiscal va a haber? ¿Los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ojalá incluyan a otros sectores, es decir, Solo hay dos ya, ¿no? yo creo que en esto del fiscal, por ejemplo, se ensarza en una discusión interna de la Asamblea. La Asamblea siempre ha hecho elecciones raras, ¿verdad? Es decir, oscuras, sin apertura a la información, sin consulta con la sociedad civil. Hay mucha gente que trabaja temas de justicia, ¿por qué no les preguntan? ¿Por qué no convocan a la sociedad civil interesada en esos temas, universidades, ONGs de derechos humanos, etcétera, sociedades de víctimas, y digan, bueno, ¿qué perfil quieren? ¿Por dónde van las cosas? Y sobre perfiles, ¿por qué no empiezan a seleccionar gente? ¿Por qué no tienen un principio, por ejemplo, bueno, alguien que no haya tenido puestos de importancia en un partido político, por ejemplo, ¿verdad? Para asegurar la independencia de la fiscalía? ¿Por qué no ponen ese criterio? ¿No? Digo, es decir, hay una turbiedad y una oscuridad, es decir, les gusta negociar entre ellos, ¿verdad? Es decir, tiene que cambiar ese sistema, es un sistema totalmente subdesarrollado. Subdesarrollado, esa palabrita. Es decir, cuando decimos que El Salvador está subdesarrollado, no, El Salvador no está subdesarrollado. Hay gente subdesarrollada y la más subdesarrollada no son los campesinos, son los diputados, mucho más subdesarrollados. Porque tienen formación y son incapaces de aplicar esa formación Diputados a lo del que tercer deben, mundo. a lo que deben. Ahí está el subdesarrollo. Entonces, yo creo que tiene que tener mucha más transparencia. Lo mismo con la Corte Suprema. La Corte Suprema, mire, en la Corte Suprema ha habido acosadores sexuales y lo saben todos los de la Corte Suprema y los ha habido en los últimos años, ¿eh? Y son incapaces de decirlo públicamente por ese corporativismo y ese amiguismo y esa incapacidad de decir la verdad que tienen. ¿Cómo van a ser buenos jueces si permiten un acosador sexual ahí dentro como magistrado de la Corte Suprema? Eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Y en la elección tienen que ser mucho más exigentes, mucho más exigentes. Eso es una realidad, una realidad. Y tienen que tener criterios, y criterios comprobables, y criterios que la gente pueda discutir efectivamente. Si una persona dice, no, a mí me pasó con este señor esto, pues hay que investigarle. Es decir, eso es así. Es decir, pero son criterios oscuros todos. Es decir, ¿cómo es posible que la Corte Suprema le financie un libro de poesías malas a un magistrado de la Corte? ¿Cómo es posible que se quedan tan tranquilos? Si fueran buenas, irían. Es decir, ni siquiera eran buenas. Digo, yo creo que no le deben financiar ningún libro a nadie, pero malas aún encima. Es decir, hay que cambiar este sistema, señores. Y la única manera de cambiar este sistema es consultando más con la sociedad civil y poniendo criterios objetivos para la selección. Mientras tanto, esto va a ser una feria, digo, nada más. Una feria de tratantes de ganado, casi. Es que fíjate que existen lo que se llaman entes controladores del Estado. Y ahí está la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, entre otros. Pero estamos hablando de cambiar un país, de hacerlo un país institucionalizado, un país que actúe con legalidad, con transparencia. El problema es que para que eso se efectúe hay que realizar cambios dentro de la forma en que el sistema se maneja. Es decir, si los controladores del Estado, si el fiscal general de la República, si el presidente de la Corte de Cuentas, si el Tribunal Supremo Electoral son electos por una asamblea legislativa que actúa no con independencia, como dice la Constitución, porque ahí nadie vota según su conciencia, sino que levantan la mano de acuerdo al criterio impuesto general por el partido. En ese sentido está el primer fallo. Aquí en ese contexto, este señalamiento específico que estoy haciendo se cumple tenebrosamente y siempre. Se vota en bandada, no se vota con el criterio. No importa que entonces que un diputado sea médico, sea abogado, sea un prominente profesional. Si de todos modos va a levantar la mano. Entonces,
esos que levantan la mano son los que determinan quién va a ser los controladores del Estado. Son los que nombran al presidente de la Corte de Cuentas, son los que nombran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son los que nombran al fiscal que tiene el monopolio de la acusación en el país. Esos funcionarios tan importantes son elegidos por una asamblea legislativa donde no hay criterio personal individual, sino que colectivo. No lo digo en otra forma porque va a parecer un poquito onomatopéico, pero si dependemos de esa institución, yo me quisiera sentir como la doctora se siente optimista,